Ok, entonces vamos a esperar un minutito ya. ¿Listo? Hicieron el primer cuadrante papá, el segundo mamá, el tercero eh, la pareja más representativa. ¿Listo? Perfecto. Pues ya tienen ahí las 5 características. No son características positivas ni negativas. O sea, es indiferente si es negativo o positivo. Ahora, ¿hay alguien que estaría dispuesto a contarme las características que escribió para poder hacer el análisis? Yo lo deseo hacer. Ok, gracias, Giovanna. Entonces, dime, ¿cuáles fueron las características que escribiste de papá, por favor? Bien, anoté autoritario, manipulador, Espera un momento. sábelo todo, silencioso y sensible. Repite, por favor, es que estoy anotando y no alcancé. ¿Autoritario qué? Sí, autoritario, manipulador, sábelo todo, silencioso y sensible. ¿Insensible o Sensible, sensible? Explica sí. sensible, ¿cómo sería? En la parte sensible, últimamente, en estos últimos tiempos, se ha vuelto bien sensible y llora de cualquier cosa. Ok, ¿como depresivo, dices tú? Triste, triste por todo lo que pasó en su niñez. Ok, perfecto. Entonces está bien. De mamá, ¿cuáles fueron las características? Bueno, a ella amorosa, Ujú, hipócrita, sí. trabajadora, solidaria y buena. ¿Y de la pareja o el esposo? Amoroso, bueno, renegón, atento e inteligente. Claro, claro. Ok, entonces, eh, tenemos del papá, aún escribiste prácticamente cuando todo lo fue negativo, todo lo que mencionaste. La mayoría de cosas son negativas. ¿Estás de acuerdo conmigo? La mayoría de cosas que colocaste, autoritario, manipulador, sábelo todo. Cuando dices sábelo todo, ¿es alguna característica positiva o negativa? Dentro de Negativa. silencioso y sensible. Esa sensibilidad parece que incomoda, es demasiado. ¿Es eso? Sí, exacto. Y en el caso de ser silencioso, porque cada vez que se molesta no habla. Aplica la violencia así, ¿no? Silenciosa, donde hiere, ¿no? Con su silencio. Ujú, ok. Entonces, en el caso de tu mamá, aquí están 5 características negativas en el papá. Y en la mamá está amorosa, hipócrita, trabajadora, solidaria, ¿no? Solidaria, Soli- no, solidaria, solidaria. solidaria, sí. Que Sí, apoya a las personas, ¿cierto? sí, correcto. Y buena. Entonces encontramos que son prácticamente 4 contra 1, que es hipócrita. Esa palabra es bastante fuerte, pero, ok. Entonces serían 4 y 1, ¿no? Y Sí, en tu esposo está amoroso, bueno, renegón, atento, inteligente. Ahí así es. serían también 4 y 1. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, dime una cosa de tu papá. ¿Él en algún momento él fue amoroso? ¿En algún momento es? ¿Qué dijiste? ¿Fue amoroso? ¿Fue amoroso en algún momento? ¿Se mostró un hombre amoroso? Solamente cuando yo le daba un abrazo, ahí recién, pero después no. Ok. ¿Y tú consideras que él en general es un hombre bueno? Para, quizás para otras personas, no para ti.
Para mí sí Para, es bueno. para ti es bueno. Sí, sí es bueno. Ujú. Y tu papá también en algunas ocasiones se muestra como renegón, reniega mucho de las cosas. Sí, sí reniega, le molestan muchas cosas porque no se hacen a su manera. Ujú. Sí, he visto eso. De alguna manera tu papá también es atento No, en sí ninguna tendría. característica es atento o solamente cuando hablas de atento es solamente como caballeroso o es atento en algunas cosas de... No, él no es atento. Ujú. De 100 veces habrá sido una vez solamente atento. Ok. Em, ¿Consideras que tu papá de alguna forma él es inteligente o él es así valorizado para otras personas, para el público en general, digamos, algún ambiente como la iglesia o los vecinos consideran a él como un hombre inteligente? Sí, la sociedad, mis propios hermanos lo ven como inteligente, pero sí, por momentos lo es, ¿no? Porque da con lo que dice, ¿no? Pero sin embargo, Ujú. inteligente es más manipulador. Ok. Y ahí te pregunto, en algunas ocasiones con tu esposo, él es de cierta forma autoritario a veces o le gusta esa sensación de liderar, No, que él no tiene lo esa... que, lo que pasa es que él es una persona muy comunicativa y todo es igual. Cuando algo no está bien, lo dice y no hay como que el hecho de imponer, ¿no? Sino el hecho de comunicar o pensar y decir, ¿no? Pero al punto de él sentirse autoridad, no. Ujú. ¿Cree Sí, que para algunos ambientes él podría parecer autoritario en algunos ambientes? O sea, dar esa impresión. sí, Ujú. Y como él es autoritario así, y normalmente las personas que generan esa autoridad normalmente tienden a ser un poco controladoras. Y tu esposo en algunos momentos puede parecer para algunas personas, quizás no para ti, pero en algunas personas que está manipulando la situación. no, no he visto eso. Pero él ejerce como un control. Como un control en algunas situaciones las cuales amerita, Ujú. pero no siempre. Ok. Y él normalmente tiene la razón y él se siente como que es que que tiene la razón, que él sabe un poco más que los demás, que él tiene, como es inteligente, es una de las características que tú mencionaste de él. ¿Tú sientes que él puede en algún momento sentirse así o la gente verlo así como que, ah, ya tiene todas las respuestas? Y sí, sí, Ujú. Y cuando no se hace lo que él quiere, él se cierra o se pone él bravo. se molesta o a veces se pone triste o Y se él mismo calla, se frustra. y, o sea, la tendencia es ser más introspectivo. Sí, ¿No? Y él se siente triste, ¿no? ¿Me dijiste? sí, se siente triste, a veces se frustra por ello, ¿no? Ujú. Ahí yo te pregunto, en tus características, ¿tú te consideras una persona amorosa? Sí, Ok. sí, soy una ¿Y, persona amorosa y te consideras una persona trabajadora? también. ¿Eres una Soy muy persona... Ajá, responsable y trabajadora. ok. Y también entre las cosas que haces, ¿tú consideras que apoyas a las personas, a las otras personas? ¿Te gusta apoyar, dar ese apoyo emocional o financiero, colaborar con las personas? ¿Es una característica tuya? Sí, me encanta ayudar, servir
al punto de que a veces no mido eso, ¿no? Y exagero. Sí, ahí va, sí. Si pudieras evaluarte, hacer una autoevaluación o pensar cómo la gente te ve, ¿tú crees que las personas te consideran como una persona buena? Yo pienso que sí. Ujú. Y hay momentos en tu vida en la cual tú tiendes a fingir que todo está bien y que las cosas no pasaron y que voy a hacerme la que no pasó nada, pero por dentro estoy con mucho dolor y tiendo a dejar que las cosas pasen como aquí no pasó nada, estamos todos bien, todo, pero por dentro te está doliendo. Por momentos sí. Ok. ¿Tú sabes lo que yo estaba haciendo con estas preguntas? No. Ok. Yo cogí todas las características que tú escribiste de tu papá y se las puse a tu esposo y tú me respondiste todas que sí. Cuando te pregunté por las características de tu esposo colocándolas en tu papá, la respuesta fue sí. Y cuando puse todas las características que colocaste en tu mamá, las puse en ti, me dijiste que sí. Lo que está pasando, no sé si todos pueden estar aquí súper atentos a lo que está pasando acá y me dicen si tiene sentido. Lo que pasó fue que yo estoy repitiendo, fui programada para repetir de alguna forma la historia de mis papás. Porque cuando yo puse los defectos de carácter de tu papá, se los puse a tu esposo. Y cuando puse las características positivas de tu esposo, se las puse a tu papá, encajan perfecto. Y cuando puse las características de tu mamá y las puse en ti, entonces incluso cuando esa parte de hipócrita, que no la mencioné como hipocresía, pero sí que cuando yo me muestro que todo está bien, pero realmente no está, eso es una forma de hipocresía. Entonces, porque no porque quiera juzgarte y no es mi intención hacerlo, ni que te sientas atacada. Lo que yo quiero que vean es que ustedes están repitiendo la historia y se aproximaron de una persona muy parecida a sus papás. ¿Para qué? Para que ese hombre que tiene características muy similares a mi papá y yo tenga características muy similares a mi mamá, entonces simplemente repitamos una historia. Entonces, con esas características disfuncionales, normalmente tenemos relaciones disfuncionales. Se repite la historia, se repite. ¿Tiene sentido, Giovanna? Sí, muy interesante todo lo que has mencionado. Lo estoy analizando, ¿no? Por eso guardé silencio. Exacto. Gracias. Y entonces, esto, gracias a ti por ponerte aquí, disponerte tu caso, pero eso nos pasa a todas, y a todos, cuando entendemos que yo estoy repitiendo la historia, entonces simplemente es la oportunidad de que diga, esto es lo que yo realmente quiero. Y entonces cuando ustedes colocan a su papá con las características que le pusieron, buenas o malas, ustedes las están repitiendo. Hay momentos, en el caso de ella, a pesar de ser las del papá muy negativas y las del marido muy positivas, cuando las cambio, es el mismo, porque las mismas positivas las tiene el papá y las mismas negativas las tiene el marido. Quizás no las ha expresado en la misma intensidad para con ella, pero están ahí. Y yo aprendí a ser mujer con mi mamá, entonces yo estoy repitiendo ese patrón de conducta y eso me hace daño. ¿Tiene sentido para ustedes? Háblenme, por favor, díganme, ¿tiene sentido? ¿Qué pasó con los otros casos? ¿Hay alguien valiente que me diga cómo le fue? ¿Cómo se vio? Yo, Flor, dime. eh, yo creo, o sea, yo mirando es exactamente igual, igual, pero tengo una pregunta. Dime. Yo coloqué, por ejemplo, en las características de mi papá, nunca me había analizado yo en el lugar de mi mamá, Ujú. pero me doy cuenta que es igualito.
Pero hay aquí, por ejemplo, yo había colocado una característica de mi papá. Él era cariñoso, pero conmigo, con mi hermana no. Yo solo tengo una hija y yo solo he podido, yo no soy cariñosa con otras personas. Me cuesta expresarme, me cuesta demostrar afecto, pero solamente lo puedo hacer con mi hija. Pero es una característica que tengo de mi papá. Pero mi mamá era cero cariñosa. Ujú. Si tu mamá era cero cariñosa, ¿a ti te cuesta hacerlo con tu hija? ¿Es eso? No, o sea, no. O sea, tengo esa característica de mi papá. Mi papá era cariñoso, pero conmigo, Ujú. no con mi hermana. Sí, Mi mamá era cariñosa con mis hermanos varones y con mi hermana, y yo siempre sentí el rechazo de mi mamá. sí. Pero yo solamente he podido ser cariñosa yo solamente tengo una hija, entonces solo puedo expresar como ese cariño hacia mi hija, no hacia el padre de mi hija. Nunca fui cariñosa con él, me cuesta ser cariñosa. Ok. Entre los defectos y características de tu papá, puede ser que haya mucho de la primera sensación de traición la entendemos con papá, porque al hacer par con mi papá, al hacer pareja con mi papá ya tenía a mi mamá. Entonces la primera sensación de traición, mi papá me traicionó. Yo no soy el amor de la vida 100% de él, porque él ama a mi mamá o a otras personas. Esa es la primera sensación de traición. Y al aprender que los hombres traicionan, entonces, y si tu papá tuvo un caso de traición con tu mamá en algún momento, Sí, ¿sí? Entonces tú aprendiste que los hombres traicionan. Al casarte con tu esposo, tú tienes siempre un pie atrás. No quiero demostrarle cariño porque yo sé que los hombres traicionan. Si mi papá, el amor de mi vida, me traicionó y yo me no fui muestro frágil. suficiente, me- no me amó tanto como para quedarse con nosotros, sino para estar solo con nosotros. Entonces, ¿qué más? Si mi papá, que fue el amor de mi vida, que fue el hombre de mi vida, me traicionó, ¿cómo no me va a traicionar este que llegó de la nada? Entonces, yo me muestro cariñosa hacia alguien que no me puede traicionar, mi hija siempre será mi hija, pase lo que pase, ella nunca va a ser mi ex hija, pero mi marido puede ser mi ex marido. Entonces hay una sensación de traición ahí más fuerte que no es solo el aprendizaje, no es el aprendizaje de dar afecto, es el aprendizaje de que los hombres traicionan y ese es el que más te duele. ¿Tiene ok, sentido? ¿Tiene sentido, Flor? sí, o sea que tendría como la herida de traición también. Sí, sí. La herida de traición. Y esa perfección, esa alta perfección, como mencionabas al comienzo del seminario, tú decías, no, no sé, no me gusta la crítica, tengo miedo a la crítica, tengo miedo a exponerme y a que las personas no les gusten esa sensación de perfección porque necesito mostrarme perfecta para no sentirme traicionada, no sentirme dejada de lado por otra cosa, por otra persona. Entonces está ahí interligado con papá. Y ese es un proceso de sanación que vamos a hacerlo la próxima semana. Vamos a hacer el proceso en sí de sanación. El de hoy era entender que estás repitiendo una historia. Y como estás repitiendo la historia, necesitas repetirla lo más parecido posible. O sea, si mi papá me traicionó a mi mamá, lo más probable es que mi marido también me traicione. Y ahora yo voy a aguantarme eso. ¿Por qué? Porque mi mamá se aguantó. Hoy una paciente me decía, mi papá abusó de nosotros y mi mamá no dijo nada porque ella sabía, ella aguantó. Y ahora ella tiene un problema, que el esposo la traiciona y ella se aguanta. ¿Por qué? Porque ella entendió que las mujeres aguantan. O sea, aguantan cosas malas. Entonces, él se está repitiendo la historia con una eh, con hechos muy graves, muy, muy graves. Eso es algo muy, muy grave. Yo estoy aguantando y aguantando mucho. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más tuvo sentido para ti?
Margie, yo quisiera que escuchara lo que yo escribí porque siento que, pues que no soy así. Ok. Puede ser que esté siendo engañada por Elvia misma. Pero mira lo que yo escribí en mi papá, o sea, yo cómo veo a mi papá. Yo le veo un hombre. No me hizo trampa, ¿no? Y borró y escribió. No hice Ah, trampa. bueno. Lo que escribí, yo escribí a mi papá, trabajador, Espera, peleón, porque sí era muy peleón. espera porque estoy escribiendo. ¿Sí? Trabajador, peleón. Pues pelea no de machete ni de armas, no, con su expresar. Ujú. Muy listo. Lo veo todo un roble porque él es muy alentado, tiene 85 años y se mueve todavía para lo que le toque. Está fuerte. Ajá. Un señor que siempre trabajó en ser próspero, o sea, siempre nos enseñó que teníamos que emplear gente, más no ser empleados de nadie. Ujú. Y muy respetuoso en todo sentido de la palabra, muy respetuoso. Ahora, ¿cómo va mi mamá? Mm. Mi mamá la veo como fue conmigo, pues la escribí desde ese punto de vista. Fue muy dura, muy fría, muy trabajadora, y mi madre muy trabajadora, talentosa, ella con 12 hijos siempre hizo la ropa, siempre no hizo peluche, o sea, ya un talento impresionante. En mis palabras, la otra que vi, berraca, o sea, se parece a la trabajadora, pero en mis palabras muy berraca, la considero muy berraca en el sentido de que a los problemas no le teme. Ah, si me tengo que ir de la casa, listo, me voy, que yo también puedo salir adelante, muy berraca. Y amable, pero con la gente, no con, o sea, nosotros nunca nos dio un abrazo, no, fue amable con la gente. Ujú. ¿Listo? Y mi esposo es amable, es tranquilo, es trabajador, es pausado y le gusta cocinar delicioso. ¿Pausado y qué más? Pausado y le gusta cocinar delicioso. Ok. Yo les dije que había un cuadro perfecto en que yo asumía o sea, normalmente la tendencia va a ser que el marido tenga las mismas características que papá y yo tenga las mismas características de mamá. Va a ser la tendencia, pero eso no significa que no puedan llegarse a mezclar. Por ejemplo, mi esposo no tiene una característica, pero esa característica la tengo yo de uno de mis padres para completar, para complementar. Entonces, por ejemplo, trabajador se encuentra en los tres, ¿sí? Disculpe. Entonces, trabajador se encuentran en los tres. Posiblemente tú también te consideres una persona trabajadora. ¿Sí? Ok. Este, Yo creo que le gano a mi papá. No mentira. ok. Entonces aquí tenemos trabajador. Luego está peleón. ¿Dónde en tu esposo dices que es pausado? Entonces él no tendría esa característica de peleón, pero tú te consideras una mejor mujer peleona. ¿Ah? Sí, yo soy peleona. Ah, ok, entonces ahí también está. Fuerte. Sí. O está en ti o está en tu esposo, ¿en cuál? Eh, yo soy muy fuerte, Ok. muy parecida a mi papá. Próspero, esa sensación de prosperidad, de que vamos a echar para adelante, que vamos a tener y tal. O la tienes tú o la tiene tu esposo. ¿Quién la tiene? La tengo. Bueno, yo tengo ese empuje como decir, vamos a hacerlo, si se puede, lo podemos hacer. Y él es como la calma, la que dice, miremoslo, analicémoslo, así. Ok. Entonces, respetuoso. ¿Él es respetuoso? ¿Tu marido es respetuoso? Sí, muy respetuoso. Ok. Ujú. Dura. Durona. ¿Cuál de los dos es más durón? ¿Tú o tu marido? Yo creo que somos iguales. Ok, o sea, se repite en los tres. Fría. ¿Quién es más frío, tú o él? Yo creo que yo.
Ujú. Talentosa. ¿Tu marido es talentoso? Sí, ¿Y tú? tiene muchos talentos. Yo tiendo a ser trabajadora por lo que aprendí, pero si voy a que tenga muchos talentos, bueno, sí. Pero tu marido sí Sí, los tiene. sí, mi esposo es talentoso. Y berraco. ¿Quién es más berraco? Todo, todo lo hace. O sea, para él, como ¿Berraco? que no. ¿Quién es berraco? ¿Es tu esposo o tú? Yo creo que ambos, Ok. Y amable. yo soy muy amable con la gente. Ok. Entonces, ¿tus papás tienen esa característica también de ser amables? ¿Cuál es más amable, tu mamá o tu papá? Juntos, o sea, Los como cuatro trataron sí se con mucha repite. gente. En los cuatro se repite ese. Eh, tranquilo. ¿Quién es más tranquilo, tu mamá o tu papá? Mm, no, en que yo haya visto a mi papá tranquilo por ahí dormido. Ok, Eh, mi, mi mamá muy aguantona, porque mi ok. mamá, Y sí, más esa aguantona. tranquilidad aguanta, tu marido también aguanta, ¿no? Sí, Ok. Pausado, ¿tu mamá es más pausada? yo siempre vi a mi mamá callar, todo el Callada. tiempo callar. No le peleaba a mi papá para nada. Mi papá peleaba y podía levantarse de la casa 8 días, pero mi mamá era, yo digo que muy aguantona. Ajá, pero igual pausado. Pausó, a su manera pausó. Bueno, no sé. Paró, o sea, ¿y quién cocina mejor, tu mamá o tu papá? Ay, mi papá nunca me mete a la cocina. Ajá, Ay, es ¿quién mi cocina? mamá, mi mamá. Tu mamá cocina mejor. Y entre los dos, entre tu marido y tú, ¿quién cocina mejor? Mi esposo. Porque tú tienes muchas características de tu papá. Y Ah, entonces, mira, se cumplieron todas las pasé para todos. Y una característica interesante, la mayoría de cosas son positivas. Eso puede significar varias cosas. Una, que realmente las cosas fueron muy positivas, o dos, que eres demasiado optimista. Entonces, no ves los errores en las personas y eso de cierta manera es no está 100% bien porque yo tengo que reconocer que mis papás se equivocaron para poder hacer las cosas diferentes. Entonces yo necesito, número uno, entender, yo estoy encajando la historia de ellos en la mía para repetir las diferencias y para demostrar que yo soy mejor mujer que mi mamá y que te puedes conseguir un hombre de cierta manera peor que mi papá. ¿Por qué? Porque al menos mi papá era berraco y era trabajador y tal, y yo las cosas de pausado y tranquilo quizás no me gustan en mi esposo porque yo estoy queriendo un hombre, reconozco, hay un reconocimiento mayor para mi marido que para perdón, para mi papá que para mi marido en esa parte. ¿Por qué? Porque quiero tapar los errores de mi papá. Entonces intensifico los errores de mi marido para tapar los errores de mi papá. Pero lo que yo estoy haciendo es creando un ambiente muy parecido al de mis papás para demostrar que yo soy mejor que mi mamá y que tengo un marido que posiblemente tenga características peores que mi papá. Entonces, la idea de este ejercicio es que yo entienda eso para que me dé cuenta que yo no necesito vivir de esa manera. Yo no necesito repetir la historia y no necesito cerrar los ojos y decir, no, mi papá era súper buena gente, si yo ya vi que no era. A mi mamá es súper especial, no era. O sea, tuvieron sus errores porque tenían estructuras emocionales difíciles y con esas estructuras emocionales no da para hacer otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, ese parar, pausar y entender que yo no necesito repetir la historia es muy importante. Y eso va a ser el proceso de ti. ¿Entendido? ¿Tiene sentido, Elvia? bueno, ahorita sí se me aclaró un poquito. Ok, aquí Mabel dice, es decir, que en ocasiones la mamá puede ser parecida al esposo y en estos casos se debe
al hecho de que el esposo se parezca a la mamá y no a la mamá. Sí, o sea, yo puedo, en esa dinámica, la tendencia es que el marido se parezca con papá, pero cuando él no, porque yo, o sea, por ejemplo, mi mamá fue muy pasiva y aguantó, 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 yo decidí, yo no le voy a aguantar a un hombre de así, ni loca, entonces yo asumo la postura de fuerza y para que yo asuma la postura de fuerza tengo que acercarme de un hombre que asuma la postura de fragilidad. Entonces, es para que funcione la dinámica, digamos así, funcione entre comillas, porque realmente es una disfunción. Entonces, yo hago que sea disfuncional para demostrar que mi papá, eh, digamos, era peleón, pero este no me pelea, pero mire, que todavía no tenemos esto suficiente, no tenemos esto suficiente, no tenemos esto suficiente. ¿Por qué? Porque yo quiero tapar el error de mi papá. Y eso es lo que yo no quiero hacer. Quiero que reevaluemos primero para entender qué puedo hacerlo diferente. Ok, en algunos casos es la versión, aquí dice Giovanna, yo creo que mi esposo es la versión mejorada de mi padre, puede ser, y eso es un proceso de cura, que es entender que él sí, porque él puede tener cosas muy buenas, y ahí eso es muy positivo, porque si yo entiendo que puedo tener una versión mejorada de mi papá, y esa es la idea, eso así debería funcionar, que yo vea a mi esposo como una versión mejorada de mi papá y no como una versión empeorada, pero la tendencia es a ver las imperfecciones de de mi marido para no ver las imperfecciones reales que están en mi papá y son las que me enferman y son las que yo quiero volver a casa, quiero separarme, ¿para qué? Para volver a la casa, para demostrar que ellos tienen que cuidarme, para enfermarme, que mi papá venga, para enfermarme, que mi mamá venga, y eso hace disfuncional. Entonces, este proceso de cura es muy importante. Aquí Keila dice, definitivamente estoy repitiendo el patrón de conducta de mi mamá. Ok, qué bueno que te diste cuenta, Keila, porque ahora sí podemos hacer algo diferente y es asumir una postura diferente. Es eso. Entonces, el día de hoy estábamos haciendo el descubrimiento y qué bueno que ustedes participaron y se dieron cuenta. Hoy estuvieron mucho más participativos, súper chévere. Mire que se entiende mucho más cuando hacemos esto. La próxima semana, ya con esta base que hicimos hoy, vamos a hacer el proceso de cura y la estructura con mamá y papá y en la última sesión, nos faltan dos, la quinta y la sexta, lo haremos con la parte divina, que es con Dios, porque terminamos sintiendo que Dios me falló, que tanto que oro, que tanto que voy a la iglesia y por qué las cosas, que tanto que oré por un marido y me trae este traste. ¿Por qué es este traste? Porque yo realmente atraje a una persona con esas características negativas para que fuera un traste y pudiera decir, mire, ¿está viendo que hay hombres peores que mi papá y que me tocó? ¿Listo? Entonces, Margie, perdóname, te interrumpo. En la casa está pasando algo que me gustaría comentarlo porque pienso que es algo para nosotros poder ayudar y pues qué chévere que usted lo evalúe. Mira, venimos notando que en mi hermana menor, que fue la que sufrió lo más fuerte, la separación de mi papá y mi mamá, ella desde que tiene que ir a trabajar a Bogotá, porque todos tuvimos que hacernos responsables de cada uno, cuando viene de vacaciones, ella llega mal a la casa, llega con algo así como que está demente, o sea, no está lo normal. Entonces, con esa manera que ella llega, esto se, se tiene que unir mi papá y mi mamá. O sea, ella llega así, mi mamá estaba muy lejos de mi papá y pues re lejos, pero la enfermedad une a mi papá y a mi mamá. Y estamos notando que como que cada año sucede la misma historia. Ella se enferma, nos hace sufrir a todos, se le va el sueño o sea, eso se vuelve como un revueltijo en la casa increíble. Como que mi papá y mi mamá reaccionan y otra vez se juntan para estar ahí con ella.
cómo poder ayudar a una persona que está pasando eso. Ya o sea, ella está en ese momento, está en dieta y hoy mi hermano me decía, Elvia, estoy muy, muy preocupado, muy triste porque Mergy otra vez está así. O sea, ya lleva 2 noches sin dormir. El año pasado llegó a 15 noches sin poder dormir, casi se quita la vida. Eh, fue, fue un caso muy difícil. Fue un caso muy difícil. Y ahorita me dice, entonces llega, o sea, ya van 2 noches. Oscar me llama y me dice, Elvia, van 2 noches que ya no puedo dormir. La cosa es que la enfermedad tiene una función y la función es afectar a tus papás. Hasta que ella decida buscar ayuda, se puede ayudar, pero externamente en ese momento no podemos hacer mucho, solamente mostrarle que esa enfermedad tiene una función. Pero si ella no quiere, pasa nada. Margie, y entonces que cuando ella busca droga, medicamentos. Lo que tienes que hacer es contarle sobre este seminario, hablar, preguntarle si a ella le gustaría ser tratada, porque el caso de ella es un poco más crónico, ¿no? Y si ella no quiere, no se puede hacer nada. Con la persona que no quiere tratarse o entra en proceso de negación, no está pasando eso conmigo, lo que pasa es que yo estoy enferma, lo que pasa es que es el demonio, es el enemigo, entonces no hay nada que hacer. Entonces es eso. Cuéntale lo que está pasando, lo que estás aprendiendo a manera de aprendizaje. Si ella despierta la curiosidad en ella, nosotros podemos hacer algo. Chicos, aquí Mabel pregunta, ¿qué haces con el espacio libre? El espacio libre son tus características, son las tuyas. Entonces tú encajas tus características con las características de tus padres. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Vamos a tener la información. No se lo pierdan, papel y lápiz. ¿Listo? Dios los bendiga mucho. Besos gigantes. Amén. Muchas, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bendiciones, adiós. Dios los bendiga. Saludos a todos. Amén.